El propósito de la intervención es con la finalidad de relacionar el efecto de la actual pandemia de COVID-19 con el pasado, bueno, concretamente con una pandemia que se vivió hace 100 años, la gripe o influenza de 1918. Y bueno, lo interesante es nada más tocar este aspecto de las coincidencias en cuanto a las estrategias para enfrentar un problema de esta magnitud. Y bueno, concretamente, pues destacaré estas estrategias acertadas para poder pues, frenar los efectos de una enfermedad de esta magnitud. No es tanto hablar de cifras del pasado, porque sabemos que pues en ocasiones están sujetas a pues condiciones de los registros, que en ocasiones son no tan fiables, son estimaciones, pero eso creo que podemos dejarlo pendiente por el momento, y lo que me interesa es desde cuándo pues los gobiernos están interesados en el cuidado de la salud pública. Y en este sentido, pues desde el siglo XIX, previo a esa epidemia de 1918, pues ya había medidas, ya había pues las instancias convenientes para poder atender este tipo de situaciones. En el periodo todavía del señor presidente Porfirio Díaz, pues se creó una instancia que se llamó Consejo de Salubridad. Es interesante este Consejo de Salubridad en el sentido de que norma todas las formas a nivel federal para poder pues intervenir en situaciones de esta naturaleza. Entonces, desde ese tiempo ya existen precisamente instancias de esta naturaleza. Desde, pues, no el siglo XIX, sino tal vez mucho antes, ya se viene, pues, considerando el asunto de la aglomeración de la gente. Así es como en esos tiempos se les viene considerando. Y algo muy interesante también que se está tomando en cuenta son los llamados traslados o emigraciones de grupos sociales, en este caso, pues trabajadores, pues los que se dedican a comerciar, en fin, toda la población que siempre está en movimiento. Desde ese tiempo ya se sugería que hubiese una regulación en estos tiempos para poder evitar que estos contactos sean con recurrencia. Esto es algo de lo acertado. Yo creo que hoy día la epidemia que estamos viviendo, pues creo que de ahí está el punto de origen de esta pandemia, porque la movilización de las personas que ocurrió desde finales del 2019 y todo el principio de 2020, pues creo que es un referente muy interesante de por qué las epidemias suelen generalizarse y convertirse en pandemias. Y entonces, desde esos tiempos ya existe esta preocupación, y pues sobre todo en países importantes como Estados Unidos ya se reconocía que era necesario frenar la movilización de las personas. Y bueno, ya en el asunto de la legislación, que pues ya los gobiernos tienen pues como medidas para poder aplicarlas, pues está en tres niveles: el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal, exactamente como hoy día lo estamos viviendo, que son las instancias que están involucradas para poder conocer el desarrollo de una enfermedad, o de esta o de cualquier enfermedad con características epidémicas y pues, sobre todo pandémicas. Entonces,
eso es lo que ya hay una correlación de autoridades para poder tener un seguimiento de este tipo de situaciones. Y bueno, en este sentido, pues, ¿qué interesaba cuidar? Hay varias, normatividades. Primero que el gobierno federal y el estatal pues tendrían que financiar los servicios sanitarios. Eso es algo que se, se tenía como una prioridad. Y otro de los reglamentos es que el llamado Consejo Superior de Salubridad, bueno, suena muy parecido a lo que hoy estamos viviendo, pues tenía que promover los programas de higiene. Exactamente, es lo que también se está viviendo en este momento. Y pues el número de personal que también estaría involucrado en labores de esta naturaleza, pues como los médicos higienistas, aquí ya estaban involucrados muy fuertemente en este tipo de situaciones. Los médicos, inclusive veterinarios, en el sentido de considerar que algunas epidemias pudieran estar precisamente derivadas de algunos pues animales de ganado mayor o menor u otras especies. También estaban involucrados los farmacéuticos. Y bueno, los laboratoristas también ya estaban considerados, aquellos que estaban precisamente trabajando en la, pues, elaboración de vacunas. Ya en este tiempo, sobre todo en el periodo de gobierno de Porfirio Díaz, ya estaba considerado este aspecto de los laboratorios. Y bueno, ya lo interesante es que 1918 está muy asociado con la revolución. Todavía hay algunas áreas que están, pues, en armas, y esto también complica un poquito el asunto de la operatividad de eh, quienes intervienen en el cuidado de la salud pública. Pero bueno, también hay algo interesante, es que también está la Constitución de 1917, que es la que pues nos norma y es la que pues tendría como propósito principal pues dar también seguridad, dar este tipo de servicios para la población mexicana. Y la Constitución de 1917 sí contempla también el asunto de la salud pública y pues de hecho no tiene tanta discrepancia con las anteriores legislaciones en el sentido de que pues la parte prioritaria es la legislación sanitaria. Eso es lo que siempre se toma como una prioridad. Y bueno, las medidas de higiene que pues, son muy indispensables para pues, prevenir enfermedades epidémicas y sobre todo impedir su propagación. Así es como se establece en un artículo de la Constitución de 1917. Y pues algo también que llama la atención en este interés son los llamados congresos sanitarios, los congresos en donde los especialistas se reúnen para poder pues constantemente monitorear cuál es la situación en distintas regiones del país, porque pues conocemos que también nuestro país tiene variantes regionales y en cada región puede tener su propio problema epidémico. Entonces ya existe ese interés y está muy vigente en esos tiempos. Bueno, en Tlaxcala, pues obviamente por tener una vinculación con la parte de este tipo de disposiciones, y pues también el gobernador, ¿no? Que estuvo a la par con el gobierno de Porfirio Díaz, que el señor Próspero Caguán, sí también estaba preocupado, estaba interesado en el cuidado de pues, los reglamentos de salud pública y pues siempre estuvieron presentes. Y bueno, pues ya cuando pues llega 1918, pues es la epidemia que se vive concretamente en Tlaxcala y en todo el país,
pues también viene del exterior. Aquí pues, se menciona que pues Estados Unidos es uno de los países que estaría involucrado en este asunto de la epidemia, lo mismo que España. Bueno, hay una cuestión polémica de si es influencia española o no lo es. Bueno, eso quedó pues superado, no hay evidencias concretas. El asunto es que el ingreso viene por dos frentes y pues sí, eh, Tlaxcala se ve involucrado y pues tiene que haber medidas y aquí es donde nacen los llamados consejos de salubridad pública y pues Tlaxcala se apega a esta medida y tenemos varios casos donde eh, estos consejos de salubridad que son también a nivel municipal, pues empiezan a como a reportar cuál es el escenario, las condiciones que cada municipalidad está viviendo y pues se descubren situaciones pues bastante reales, ¿no? Y una de ellas es precisamente el asunto de la higiene pública. Es decir, hay de manera recurrente en una vida pues que está pues en esta situación de no cuidar convenientemente los hábitos, tanto de manera individual como colectiva, y eso es un elemento que obviamente ayuda a que ciertas enfermedades tengan una propagación mucho más acelerada. Y bueno, ¿qué puede esperarse de la gripe? Obviamente, la gripe, una de sus peculiaridades es que fue la primera pues, gran pandemia del siglo XX. Eh, Su origen fue también no totalmente pues descubierto en su momento, dado que también apareció de manera sorpresiva, hasta que en tiempos posteriores, bueno, se descubre que lo que genera esta enfermedad es un virus. Y desde ahí en adelante ya el asunto del virus empezó a ser un factor de atención para los especialistas en microbiología y lograron precisamente conocer cuál es el virus que provocó esta gran mortandad en aquellos tiempos. Entonces, eh, pues se registran distintos datos, por ejemplo, el uso de panteones, la conveniencia de llevar cadáveres a las iglesias, de trasladarlos por vía pública. Entonces empiezan a registrar este tipo de situaciones pues, de la vida cotidiana. Eh, pero bueno, aunque la legislación queda muy clara, pues la población difícilmente pues, se apega, ¿no? a las reglamentaciones, pero creo que de las medidas más sobresalientes de aquellos tiempos fue el cierre de escuelas, bastante acertado en aquel tiempo, y también el cierre de iglesias, inclusive la regulación de visita a los panteones. Fueron como las medidas más pues, convenientes en aquel tiempo y que, bueno, repito, no se sabe hasta dónde tuvieron un efecto positivo, pero en algunas cifras que por ahí he construido, me doy cuenta que, por ejemplo, viendo el total de defunciones y separarlos por edades, la población menos afectada son los niños. Eso nos puede indicar que el hecho de que la población infantil no acudiera a las escuelas pudo tener un efecto positivo. Las reuniones en iglesias también fue regulada. Algunos curas sí, pues por la exigencia misma de la sociedad, sí continuaron celebrando misas, pero la mayoría sí estuvo apegado a detener temporalmente la celebración de misas. Entonces, estas son pues las coincidencias que yo pues matizo, ¿no? Entre ese pasado, una sociedad muy rural, muy distinta a la que hoy a la que estamos viviendo
y que finalmente afrontó el problema, finalmente lo superó. Sí hay, obviamente, defunciones numerosas, vamos a decirlo, pero creo que las medidas que los gobiernos han puesto, pues, en este momento, ¿no? Como prioritarias, son las convenientes. A nosotros nos toca únicamente, pues, respetarlas, nos toca, pues, ser responsables en esa situación y, pues, el tiempo que tengamos que esperar tiene que ser con esta paciencia, así como el virus de 1918 fue todo algo complejo para el conocimiento de los médicos de aquel tiempo, pues hoy día está ocurriendo lo mismo, ¿no? El virus que está pues en este momento circulando, pues se sabe, ¿no? Su composición, su estructura genética, pero falta el antídoto. Entonces, en 1918 también se crearon antídotos, algunos fueron experimentales, pero sí los hubo, y entonces hoy día también estamos en eso, estamos en esa parte experimental y que pues nos toca esperar, nos toca ser responsables en cuanto a mantenernos en nuestros respectivos espacios de convivencia, en nuestros hogares, porque eso va a ayudar bastante a que esto termine lo más pronto posible. Gracias por este espacio y pues tal vez tengamos otra oportunidad de tener otra charla.